Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. De nuevo el tiempo de misterios aquí en Radio Nacional, llegando hasta ese lugar en cualquier parte del mundo donde nos escuches. Bienvenidos de nuevo. Redes sociales abiertas, el teléfono también de llamada gratuita 900-137-137, esperando un poco vuestras comunicaciones. Hay muchas más cosas que queremos contaros. Manuel Linares toma los mandos de nuestro sonido. ¿Estás bien, doctor Cardero? Bien. ¿Estás a gusto? Perfecto. Vale. Me cuentas después cómo te sentiste después de esta introducción que queremos ofrecer. En toda esta historia existió un personaje extraño y siniestro. La muerte del Führer nazi por suicidio no deja a nadie con más razones para esconderse que a este hombre, disfrazado para pasar inadvertido y no ser descubierto. Es Enrique Himmler, el Reichsführer del Schutzstaffel, las temidas SS. Los guardias sospechan, se lo ve muy débil para ser un oficial subalterno. Himmler confiesa su identidad y lo llevan prisionero. Allí reflexiona sobre su destino. Enfrenta una ejecución segura. No dice nada o revela el secreto más oscuro de sus amadas SS. Himmler, comunicador con el más allá, será objeto de nuestro próximo tiempo. Pero antes, cuéntame cómo te sentiste en ese castillo y luego vamos a ese lugar que había elegido también Himmler, que es una iglesia. ¿Cómo te sentiste en el castillo? Pues francamente me sentí mal. No sé, es una sensación muy difícil de describir. Lo mismo que cuando estuve en el Führerbunker, en Berlín, que habíamos entrado en él precisamente por una especie de caseta de obra que había allí, bajaron unas escaleras y llegaron a un lugar todo lleno de agua. La verdad es que empecé a perder un poco el sentido del tiempo. Me quedé fijando, por ejemplo, yo estuve en la habitación donde teóricamente murió Hitler. Yo no creo que Hitler muriera allí, pero la historia oficial dice que Hitler se suicidó allí, ¿no? Uh-huh. Yo estuve allí en esa habitación con los pies, las piernas metidas en medio metro de agua, sí, porque aquello estaba inundado absolutamente. Y en el castillo de Bebelburg me sentí un poco en el mismo plano. Cuando vi aquella enorme nave, porque es una nave grande, de la iglesia, que hoy está ya con un crucifijo y está ya, digamos, con ya puesta de otra manera, pensaba que todavía se podían escuchar quizás con un poco de atención las voces de los que allí habían participado en ceremonias extrañas, ¿no? Y entonces, la verdad es que esto te da una especie de malestar. Dice, mira, no me voy a volver a ocupar nunca más de este tipo de cosas porque me intranquilizan. Ya, pero sigues enganchado a ello, ¿eh? Lamentablemente sí. Vale, vamos al castillo a la iglesia, que tiene que ver con Himmler, que era, en tu libro hablas comunicador con el más allá. Él creía que era la reencarnación de alguien. Bueno, es la iglesia abacial, la Stiftskirche, que se dice, de Quedlinburg. Es una iglesia que encierra en su sótano, en lo que es su cripta, los cuerpos de Enrique I el pajarero der Vogeler, que se dice en alemán, y de su mujer, que era una santa además especialista en los tratos con el demonio. ¿Sí? Una cosa muy curiosa, ¿no? Yo creo que el rey Enrique el pajarero der Vogeler, Vogel en alemán es pájaro, pero también tiene un cierto sentido como de alma, de espíritu, de cosas que vuelan, ¿no? Y digo yo, si Enrique el pajarero no se dedicaría a recoleccionar almas en vez de recoleccionar pájaros, ¿no? Fue uno de los primeros, casi los primeros fundadores del Sacro Imperio Romano Germánico, y era un rey muy extraño. Entonces, tan extraño que el propio Himmler se creía descendiente de él. Sino reencarnación. O reencarnación, sí, una especie de descendiente, no exactamente descendiente carnal, sí, de él, pero sí como una especie, como si el espíritu de Enrique el pajarero se introdujera en su cuerpo, ¿no? Él asistía allí a unas reuniones que celebraba en absoluta soledad,
donde estaba la tumba de Enrique y de su mujer, él decía que Enrique se le aparecía y que le revelaba cosas que él después transmitía directamente al Führer, a Hitler, para evitar la catástrofe que se estaba avecinando ya con la guerra, ¿no? Es curioso porque decía a sus choferes y sus guardas que cuando salía de esas presuntas entrevistas con Enrique I el pajarero, a Himmler le cambiaba la voz. Tenía una voz como más ronca, ¿no? Una voz como si hubiera estado delante de una fuerza extraña. Él quería transformar completamente la iglesia abacial, echó por supuesto a los abades y a los monjes, los echó de allí. Quería hacer en la nave la tumba de Enrique el pajarero, al cual en la tumba ponía Enrique I, rey de los alemanes, no de Alemania, sino de los alemanes, porque los alemanes eran, digamos, la raza fundada en la sangre, en la raza y en el suelo, de la trilogía esa de las SS, que posteriormente constituiría la gran Alemania, esa de 600 millones de personas de las que hablamos ya también en el libro, ¿no? Pero es curioso porque todas estas relaciones, estas visitas, que algunas veces eran públicas, pero que casi siempre terminaba Himmler en privado, delante de la tumba por supuesto, los huesos de Enrique I o de lo que fuera, de quien estuviera allí enterrado, fueron removidos varias veces y fueron cambiados de sitio. Después de la guerra volvieron a restituirse de nuevo a su sitio y se eliminó el altar. Pero yo he visto los restos del altar que querían construir, en donde estaba el águila con la esvástica, que curiosamente la esvástica había desaparecido, no estaba allí, todo eso estaba como tirado en el suelo lleno de polvo, todos los restos de la tumba que pretendían hacer, y yo tengo fotografías incluso de los restos de la tumba esa en la que se pretendía depositar los restos de Enrique el pajarero, ¿no? Uh-huh. Yo siempre he pensado que coleccionaba algo más que pájaros. Ya. Ese era un lugar para comunicarse con lo luminoso que tú dices, con esas fuerzas que de una manera misteriosa controlaron la mente de muchos miles de personas en Alemania y que siguen quizá controlando la mente de muchos millones de seres en este planeta. Pues es posible que sí, porque efectivamente yo estoy convencido, cada vez más convencido de que existe, no sé si fuerzas, pero sí una manera de pensar que se impone, de una manera, digamos, como una especie de proyección de unas personas a otras, ¿no? Y que cuesta mucho resistirse a ella. Y esa manera de pensar termina siempre por una especie de vacío de pensamiento. Es decir, que piensas en 3 o 4 cosas, pero nada más que en ellas. No haces esa relación que es fundamental en la mente humana, ¿no? De, a partir de una serie de conocimientos, ampliar, ir hacia conocimientos más amplios. No, esa especie de camino está, digamos, como interrumpido, de alguna manera, ¿no? Incluso en nuestro mundo de hoy. Yeah. Se ve cuando se habla con la gente. Y eso es un poco lo que pretendieron hacer los nazis en su momento. ¿Qué pasó con Himmler? Murió, ahí ponemos un retazo de cuando él se escapó o quería escaparse con los prisioneros de la guerra, se había quitado todo el uniforme de las SS, quería pasar desapercibido, pero le pillaron. ¿Y qué pasó? Le pillaron los ingleses, concretamente. Él efectivamente se desprendió ya en los últimos días. Él pretendía seguir dirigiendo el Reich nazi, porque Hitler estaba ya prácticamente muerto. Pretendía continuar dirigiéndolo él en base de esas fuerzas oscuras y de sus SS, ¿no? Pero al final no pudo ser posible, tuvo que disfrazarse, tuvo que eliminar su uniforme negro, disfrazarse de soldado e ir con los miles de soldados que andaban por allí vagando y que eran más o menos reclutados de vez en cuando por los invasores. Concretamente en este caso fueron los ingleses los que le reclutaron. Uno de los oficiales ingleses, a pesar de que él se había afeitado el bigotillo ese que tenía y se había quitado su uniforme y las gafas que llevaba, lo reconoció. Entonces lo detuvieron. Teóricamente, según los ingleses, lo registraron de arriba abajo, por todas partes de su cuerpo, para evitar que se pudiera suicidar. Pero por alguna razón él mordió una ampolla de veneno que tenía escondida en las muelas y se mató. Se suicidó teóricamente, según dicen los ingleses. Lo cierto es que, según otros informes, en el cuerpo aparecían huellas de golpes, de muchos golpes, es decir, como si lo hubieran golpeado fuertemente. Su cerebro estaba trepanado, es decir, habían hecho algún tipo de operación de trepanación cerebral, recogiendo algunas muestras. Yo las estuve buscando por todo tipo de sitios, no fui capaz de encontrarlas. Me dijeron que todo eso era una fantasía.
Yo cuando me dicen que todo es una fantasía, estoy convencido que es la pura realidad, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, lo cierto es que parece ser que lo trepanaron el cerebro y lo enterraron en un bosque envuelto en un paracaídas. Lo cierto es que el cuerpo, a pesar de que lo buscaron, no se volvió a encontrar nunca más. Desapareció. Casi terminando. Todo aquello se disolvió, como dices, sigue estando todavía ahora. Hay fuerzas que solamente nos dejan pensar en 2 o 3 cosas. Cuando has dicho eso, se me han puesto los pelos de punta, porque parece ser que ahora últimamente no pensamos más que en 2 o 3 cosas y no ampliamos la mente o no nos dejan ampliarla. Pues es así. Es decir, que hay muchas maneras de hacer eso. No simplemente se trata de sistemas educativos o de sistemas formativos más o menos especializados o más o menos adecuados, sino que se trata de una forma de sentir dentro de la sociedad. Es decir, lo más difícil en este caso es ser contrario a ese procedimiento de no pensar más que en 2 o 3 cosas. Lo que se trata es de abrir el pensamiento. De eso se trataba en los grandes sabios, los que escribieron las grandes obras de la humanidad, en la cultura humana. Lo que trataban precisamente era de que a partir de un determinado sector del conocimiento se pudiese ampliar ese conocimiento prácticamente hasta el infinito. Eso hoy yo creo que, no digo que esté prohibido, porque la prohibición no llega tanto, pero sí creo que está dirigido el procedimiento. ¿Por qué no? ¿Por qué? Por esas fuerzas quizás extrañas que poseen a determinados personajes, como puede estar ocurriendo ahora. Bueno, evidentemente yo sigo pensando que existen unas fuerzas, llámelas, pues se pueden llamar como se quieran, que son las que dirigen el mundo, no ahora, sino desde hace muchísimos miles de años incluso, ¿no? Es decir, esas fuerzas se fueron cambiando, fueron sustituyéndose, fueron adoptando formas, procedimientos distintos, pero no cabe duda que siempre ha habido un núcleo dirigente en el mundo, más o menos extenso, que ha pretendido, digamos, dominar al resto de la gente. Eso lo ha podido conseguir de muchas maneras. Una de esas maneras es precisamente esta sociedad en la que existimos, ¿no? Una sociedad aparentemente libre, en donde tú puedes hacer lo que quieras, en donde hay, digamos, impulsos dirigidos hacia 3 o 4 sectores del comportamiento que en principio no tienen ningún límite, como por ejemplo puede ser el comportamiento sexual, ¿no? Por poner un ejemplo, o cualquier otro. Entonces, eso, digamos, ocupa tanto espacio en la mente de la gente que no deja lugar para otras cosas. Y yo creo que eso es un procedimiento dirigido, fundamentalmente por quien sea. Tengo que despedirte, pero quiero sacar alguna conclusión. ¿Puede volver a ocurrir lo que pasó con Hitler, las SS, Himmler y todo eso, ahora que estamos con esa guerra? De la misma forma es difícil, es prácticamente imposible. Pero, sin embargo, yo sigo distinguiendo entre el fascismo y el nazismo. El fascismo puede llegar a ser, de una manera o de otra, más o menos con sentido, un movimiento político con el que puedes estar o no estar de acuerdo. Pero el nazismo es una manera de pensar. Es algo que el cerebro funciona así y no puede funcionar de otra manera. Hay un famoso escritor, Viktor Klemperer, que decía que ese tipo de nazismo se le había aparecido a él en alguna ocasión cuando hablaba con un miembro de la SS. Él lo dice en su libro, La lengua del Tercer Imperio, que es un libro en el que se recogen todas las expresiones que se empleaban durante el tiempo de los nazis, y dice, vamos a ver, se me apareció de repente un individuo con unos dientes enormes, con una cara tremenda, como si fuera una calavera, y yo supe que eso era la representación de la Nueva Alemania. Eso lo dice Viktor Klemperer. Te puedo decir, ¿puede ocurrir? Puede ocurrir, pero no ocurrirá de la misma forma. Vale. Espero que hayas estado a gusto con nosotros. Estoy siempre a gusto con vosotros. Forma de contacto contigo, si alguien que quiera saber más sobre tus obras, el trabajo que has hecho, este libro, el proyecto esotérico del Tercer Reich. Bueno, pues que entre en mi página web, www.joseluiscardero.com. Y ahí, pues, bueno, yo ¿Sigues publicando tanto? Sigo publicando cosas, lo que pasa que cada vez con menos, porque ahora mismo estoy escribiendo un libro que tengo que entregar a finales de mayo,
Es un libro en donde se habla de los ojos de la diosa primera. Sí. Estoy estudiando la transformación entre lo que era la Tierra Madre y la diosa madre. Y entonces tengo muy poco tiempo para escribir en esa página, pero de todas formas yo creo que el que quiera puede entrar por ahí. Como siempre, ha sido un placer tenerte. Y espero que vengas de nuevo a hablar de la diosa madre y la diosa de la tierra. Muchas gracias. Gracias. Encantado. A ti. Hola a todos en Espacio en Blanco, mucho gusto. Les saluda Franklin Benítez. Les escucho desde Quito, Ecuador, en Sudamérica. Les envío un fuerte abrazo y sigan adelante. Éxitos. Saludos a todos. Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Tres y 22, 2 y 22 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Y antes de que llegue nuestro compañero David Cuevas, hay una guerra en Europa y hay gente que está haciendo cosas. Hemos conectado con uno de ellos. El tema de esa guerra en las fronteras de Europa sigue con nosotros y hay personas, muchas afortunadamente en España, pero como nuestro invitado, que se ponen las ganas de hacer cosas y se van de marcha. Nos vamos hasta Noain, cerca de Pamplona, a hablar con Miquel Navarro. Buenas noches, Miquel. Buenas noches, Miguel. Encantado, como siempre, estar en Espacio en Blanco. Y yo de que estés aquí con nosotros. De vez en cuando nos hablas de ruidos extraños y ahora de repente te lías la manta a la cabeza y te vas por ahí a buscar gente que sufre la guerra, ¿verdad? No he dicho que trabajas en los medios de comunicación, realizador de documentales, y de repente has estado muy cerca de la frontera con Ucrania. Cuéntame la historia. Bueno, claro, me llaman un buen amigo de aquí también de Noain, Rubén García, y me dice, bueno, pasa esto, tenemos que ir a por unos niños. Iba a ser un lunes a la mañana, pero todo se precipitó y me dijeron, tenemos que salir ya en 2 horas, o sea, imagínate. No te dio tiempo ni a hacer maleta ni nada, ¿no? No, nada. O sea, corriendo, lo primero que pillé, lo metí en una maleta y nos fuimos. Tenemos que salir porque están los niños esperando, llevan ya pues 8 días o algo así, algunos llevan 10 en un centro de refugiados. En principio no sabíamos dónde era, nuestro contacto nos iba a decir dónde. Sabíamos que era en Polonia, vía Varsovia. Y pues nos salimos para allá, en una expedición 11 personas, algunos de ellos profesionales, todos por iniciativa propia, desinteresados, pero había pues profesionales de primer nivel, no había policía foral, 4 de ellos son policías forales que, bueno, pues imagínate, no, nos viene de maravilla para poder darles también más seguridad al convoy, porque quieras que no, su experiencia pues viene muy bien. Había una enfermera también, Cristina, buenos amigos míos, choferes con experiencia, un guía ucraniano, Stefan, que fue clave porque la verdad que es una persona que domina los idiomas. Y bueno, pues como bien dices del tema de realizar y de grabar, pues fui documentando un poco todo lo que pude en esta vorágine de kilómetros. Pues al final hemos hecho entre ida y vuelta más de 5.000 y cerca de Burdeos, creo recordar, paramos en una de las estaciones de servicio y nos encontramos con el testimonio de una mujer ucraniana Emma, que iba acompañada de su marido armenio, nos contaba que iba vía Moldavia, grabamos la entrevista, vía Moldavia a entrar a Ucrania para recoger a sus padres y traerlos de vuelta hasta Portugal, creo recordar. Esa entrevista además casi a tiempo real te la pasé, Miguel. Sí, la estuve viendo. Qué bonito, Miquel, que de repente haya gente, amigos, que os pongáis en marcha un montón de furgonetas y os larguéis a la frontera de Polonia, ese lugar que es un sitio donde están recogiendo todos los refugiados que llegan de Ucrania. Sí, finalmente nos dijeron el punto exacto donde teníamos que ir, era esa Expo de Varsovia, creo recordar que es Expo 21, Expo Varsovia. No tuvimos que acercarnos más porque los trenes están funcionando muy bien. Hay que decir que los trenes desde Kiev
hasta Varsovia están funcionando muy bien y esa es la vía principal. Hay también autobuses, bueno, cada uno como puede sale de Kiev, casi todos los refugiados eran de Kiev. Había algunos de Kharkov que pudimos también recoger en nuestro convoy, pero bueno, principalmente Kiev. Y claro, cuando llegamos no vimos, claro, esas grandes naves industriales. Sí que hay mucho suministro, hay que decir que los suministros están llegando, está muy bien, pero los polacos, bueno, pues están un poco desbordados los militares y sí que dentro no podemos grabar, no podemos tampoco pedir permiso, no me lo dieron, sí que por fuera pude grabar un poco las instalaciones y dentro pues pude ver, ¿no?, con mis propios ojos, pues tantas familias que llegan, pues bueno, con lo que tienen, con lo poco que tienen, con lo que les da tiempo a coger. Y estar allí, bueno, pues en 10.000 personas me dijeron que había. Yo, bueno, lo que alcanzaba mis ojos, porque aquello es enorme, muchas personas en el suelo, con colchones, con mantas, y bueno, pues sufriendo, ¿no?, tener que salir de su casa con lo primero que lleva. Tuve también testimonios de personas que me dicen que pues su casa ya no existe, su coche también presa de las bombas, los niños que han visto pues muchos pues cierto trauma, ¿no?, porque han visto misiles, han visto explotar, reventar cristales, se tienen que bajar a los refugios. Bueno, pues el horror de la guerra, ¿no?, que algunos, bueno, pues están allí todavía. Me enseñaba una niña orgullosa la foto de su hermano con 18 años con un Kalashnikov. Bueno, tremendo, Miguel. Enseguida os pusisteis manos a la obra para regresar, pero ¿qué sentiste en ese momento cuando estabas allí viendo tanta gente que había salido de su casa? Hubo dos cosas mágicas, Miguel. Una de ellas fue la mirada de muchos de esos niños y fue el momento en el que Juanjo Serrano, mi compañero chofer del convoy, me dio un gran bolsón enorme de piruletas. Yo, bueno, me entré, pedí permiso a uno de los militares polacos, me dijo que sí, que podía. Y Miguel, bueno, pues las lágrimas de verdad que han sido también constantes en este viaje al ver la cara de estos niños. Abría esta bolsa enorme y me puse a repartir piruletas, ¿no? Bueno, no solo para los niños, también las personas mayores. Miguel, cogían estas piruletas, me esbozaban tímidamente una sonrisa y fue ese momento sencillo de compartir esto y bueno, y luego de recoger a nuestros niños, que ya somos una gran familia. Y esos abrazos que te dan al verte, de que saben que los sacas de allí, bueno, tremendo, ¿no? Tremendo. Y además, bueno, todo tiene también sus cauces legales. Nosotros vamos con una fundación que es Brazadas de Superación, que es una fundación además que ayuda a niños con discapacidad. Y luego también, bueno, pues mediante Arcoiris y la Asociación también de Chernóbil en Navarra, que durante muchos años, en los 80 y 90, eran las personas que recogían estos niños de Chernóbil, ¿no? Muchos de ellos. Pero ahora estos niños son padres con hijos que son los que ahora están volviendo a Navarra, tienen ese vínculo con nuestra comunidad para volver aquí, para que ya quedarse aquí, ¿no? Miquel, ¿cuánta gente trajisteis? Erais 5 o 6 furgonetas, ¿no? Sí, 6 furgonetas, 11 personas las que fuimos, sí. Y recogimos 28, 10 madres con sus 18 niños, 2 de ellos no venían sin padres, pero vienen con tutoras legales. Que son los que les acompañan. Entonces, bueno, pues eso, 18 niños y 10 madres. Los padres, pues lamentablemente, pues están luchando en la guerra o algunos, pues bueno, han fallecido, ¿no? Creo que mientras veníais en el coche se recibían noticias, ¿no?, de gente que había perdido la casa o gente incluso que había fallecido. Bueno, tremendo. Uno de los momentos de las paradas, en uno de los vehículos, pues una chica, bueno, rompió a llorar, además con su... Ten en cuenta que nosotros hemos traído niños desde 4 meses hasta 17 años. Pues una de estas, precisamente la madre de este niño de 4 meses, rompió a llorar. De repente estaba viendo en el teléfono móvil a tiempo real, sabiendo que habían matado a su suegra en un bombardeo, había caído una bomba en su casa y había fallecido la señora, ¿no? Entonces, pues imagínate, momentos terribles, sí. Estamos viviendo una guerra en directo que ojalá pare cuanto antes. Esa gente ya está en España, afortunadamente. ¿Tienen casas de acogida? Sí, claro, ya todo está... Nosotros fuimos con una lista, ¿no? Una lista de nombres y apellidos, tremendo, ¿no? Al convoy, por ejemplo, se me acercó una pareja de dos chicas que me decían si éramos italianos. Estaban esperando a un convoy italiano, no lo encontraban. Yo sí que estuve con
unos chicos eran Policía Nacional de Sagunto, mando un saludo desde aquí si me están escuchando, iban en 2 furgonetas también para recoger unas personas. La labor que se está haciendo en España es tremenda, nos están agradeciendo mucho. Hay otros países que dicen que no están ayudando lo que se les espera de ellos. Bueno, no lo sé. Nosotros, desde luego, me consta que, y lo que me están diciendo los ucranianos, que nos están dando muchísimas gracias a los españoles por lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso es de corazón. Por eso queremos resaltarlo aquí. ¿Vas a volver, Miquel? Si te lo digo públicamente, ¿quieres que en casa me cuelguen? Vale, luego hablamos tú y yo, ¿vale? Que también tengo cosas que contarte. Te digo en voz baja que sí. Vale. Dime una forma de contacto, Miquel, y gracias por el trabajo. Qué bonito que haya esa solidaridad y que no cerremos los ojos ante ese monstruo que tenemos cerca de Europa. Eso es una invasión terrible la que están sufriendo los inocentes, sobre todo los niños. Me estaban contando hoy que también se están disparando a civiles, que les están diciendo, claro, porque es una guerra prácticamente en directo, los teléfonos móviles se están comunicando y bueno, pues es tremendo, ¿no? Es tremendo. Entonces, forma de contacto, pues bueno, yo durante el viaje además he ido poniendo vídeos en mi cuenta, tanto en Miquel Navarro Ayensa, que es mi nombre en Facebook, como en @Miquel Navarro Aye, que es el Twitter, y ahí pues he ido poniendo un poco el viaje y demás, y todo el que quiera comunicación o bueno, pues algún tema de que pueda aconsejar de cómo ha ido el viaje, las paradas y demás, las medidas a tomar en cuenta, bueno, pues que se pongan en contacto conmigo en Twitter, y yo estaré encantado de hablar con todos aquellos que quieran. Gracias, Miquel, por tu labor, y a todos tus compañeros y esas asociaciones que de una manera legal están preocupándose de todo eso, afortunadamente sacando gente de esa guerra. Fuerte abrazo, te veo prontito y hablamos ahora, ¿vale? Fuerte abrazo, Miguel, a tu disposición siempre. Un lujo estar en Espacio en Blanco siempre, gracias. Un lujo que tengamos gente como tú. Un abrazo fuerte. Abrazo. Radio Nacional de España, la que quieres. Bomba. We don't have home. Tanque. Nos están bombardeando, nos están matando. Seamos solidarios con Ucrania. I was very afraid of sirens. Estaba muy asustada de las sirenas en Ucrania y mis hijos no podían dormir. Colabora en rtv.es/Ucrania. Y recuerda, 24 horas fin de semana, el informativo de noche del fin de semana. RTV, la que quieres. Y 33, 2 y 33 en las Islas Canarias. ¿Que me miras así? Que yo estoy mirando a nuestros invitados que están por aquí, que vienen a ver el programa, Miguel. ¿Cómo eres tan coqueto? David Cuevas, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. Pues muy bien, aquí una vez más, encantado de compartir cosas interesantes relacionadas con el misterio. En directo, aquí en nuestro estudio, de nuevo. Las 3:34, hora menos en Canarias, efectivamente. Sí, señor. David Cuevas un día se empeñó en reunir a un montón de gente, y como es tan persuasivo y tan persistente, hizo un libro que se llama Otros Mundos, ¿verdad? Hay otros mundos, pero están en este. Esa célebre frase que dicen de Paul Eluard, no sé si era de él exactamente. Sí, Paul Eluard, efectivamente, sí, así es. Sí, pero parece que decían que no era suya. Pero bueno, reunirse a un montón de personas, ¿por qué y para qué? ¿Qué querías con ese libro? Pues mira, lo que buscábamos con este libro era hacer algo multidisciplinar, con diferentes perspectivas de todos estos temas que nos apasionan, sobre temas relacionados pues con ovnis, con parapsicología, con enigmas históricos, mitos, leyendas, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que buscábamos era precisamente aunar en un solo proyecto trabajos de investigadores o divulgadores, o bien muy conocidos por todos los oyentes de Espacio en Blanco, o bien que no fueran tan populares. Pero claro, de esto hace casi 10 años, esto salió en 2013. ¿Hace 10 años? Sí, hace casi 10 años. Nos hacemos mayores, Miguel. Fíjate. Tú. Yo sigo igual siempre. Por supuesto. Y ahora pues se nos ocurrió lanzarlo de nuevo, pensando en esas nuevas generaciones que llevan pues involucradas en estos temas el último lustro, o bien siguiendo estos temas, o bien como aficionados y demás, y que no conocían este libro o los trabajos que atesoraban, ¿no? Entonces pues así surge digamos esta tercera edición ampliada con 2 nuevos autores, que son Javier Sierra
y Alex Escola, que se unen a otros muchos, vamos a citar algunos así por encima, ¿no? Yo creo conocidos por todos los oyentes como pues, Juanjo Benítez, Jacques Vallée, Bruno Cardeñosa, Lorenzo Fernández, Miguel Pedrero, Carlos Canales, Fernando Rueda, un tal Miguel Blanco, ¿te suena de algo? De algo te suena, ¿no? Sí. y otros tantos amigos, ¿no? Y otros quizá no tan conocidos, fíjate, como pueden ser Miquel Navarro, que escuchábamos hace un momentito, unos minutos. U otro compañero que ha hecho ha hecho también una labor muy interesante en Ucrania, como es Diego Cortijo, también está precisamente en esta historia, ¿no? Y lo que pretendíamos era precisamente pues incluir, como decíamos, diferentes visiones de estos temas y además desde diferentes perspectivas profesionales. Mira, te puedo contar que en el libro hay 2 astrofísicos, 6 psicólogos, un ingeniero, 2 criminólogos, un médico, 2 historiadores, un geólogo, 3 juristas, un sociólogo, 7 periodistas, un teólogo, una lingüista, un exmarino de la Armada y una diplomática. Y todo con la pretensión de entrar en el mundo del misterio y verlo multidisciplinarmente desde muchos puntos de vista. Sí, claro. Se habían hecho proyectos parecidos también años antes en los que se pedían a estos divulgadores que aportaran un relato de ficción, y aquí lo que pedimos fue que nadaran un poco más en sus aguas, ¿no? Y que nos hicieran relatos relacionados con sus investigaciones o con sus viajes, ¿no? Y todo, bueno, pues con un fin solidario, porque el 10% de lo que corresponde a los derechos de autor, así como un 5% que incluye Ediciones Sidonia, que es la editorial que publica el libro, o sea, el 15% total va pues directamente al Fondo de Emergencias de Médicos Sin Fronteras. Ya habéis entregado una cantidad, ¿no?, a Médicos Sin Fronteras. Sí, una cantidad bastante importante además. Creo que son unos 3.300 euros aproximadamente de lo que se vendió de las primeras ediciones, sin contar obviamente, porque ha salido hace muy poquito esta tercera edición ampliada, que lo que pretendemos obviamente es seguir recaudando fondos para ese, valga la redundancia, fondo de emergencias que ahora se necesita. Tiene mucho trabajo, efectivamente, ¿no? Vale, hay un montón de voces y de testimonios. ¿Quieres que empecemos con alguno? Vale, pues sí, mira, hace poquito lo presentábamos en Madrid con muchos amigos, y uno de ellos, que además que se presentaba por sorpresa, era pues una de las incorporaciones junto a Alex Escola a este libro, como es Javier Sierra. Y Javier nos contaba algo relacionado con el capítulo que aporta, que tiene que ver con Roswell, que es un viejo conocido de Espacio en Blanco. Pero fíjate que lo que nos contaba era algo que quizá no mucha gente conoce, porque él estuvo allí a mediados de los 90, con sus primeros viajes y tal. Y claro, pero él regresa hace poco para rodar una serie como Otros Mundos, y claro, él cuenta lo que se encuentra precisamente en ese Roswell muy cambiado, aquel Roswell, Nuevo México, que vio precisamente hace pues prácticamente 30 años, ¿no? Lo escuchamos, si te parece, ¿vale? Vale. Es un libro que va a descubrir lo que se está debatiendo desde hace varias décadas en este mundillo, ¿no? Con las posiciones encontradas, a veces irreconciliables, que hay sobre muchos de estos misterios, con la perspectiva del que cree, con la perspectiva del que no cree, con la perspectiva del que ha envejecido creciendo y ha terminado no creyendo, siendo escéptico. Y creo que eso es un ejercicio sano, ¿no? Lo que presenta Hay Otros Mundos pero están en este es una especie de instantánea, de fotomatón del misterio, pues casi desde los tiempos en los que empezaba Fernando Jiménez de los. Mi participación en el libro ha sido tardía, yo me incorporé en la tercera edición, pero en esa aportación que yo he hecho, lo que hago es una reflexión sobre mi regreso a Roswell. Regresé en el 2019, ya mucho tiempo después, para rodar un capítulo de la serie Otros Mundos, y me encontré con un mito todavía más crecido. Claro, yo llegué, aprovechando ya que iba en esas circunstancias, en la fecha de la efeméride del accidente del OVNI, ¿no? Y el pueblo entero estaba volcado en las fiestas populares de los marcianos, ¿no? Los conciertos de rock eran conciertos de marcianos y de tíos vestidos de marcianos. De repente, en medio de la calle, había unos actores, digo yo que eran actores, vestidos de grises, de alienígenas, que salían corriendo por el medio de la calle mayor, y unos vestidos de hombres de negro detrás, ¿no? Todo esto formaba parte del espectáculo. Es lo que se fue encontrando, pero hay más todavía que se encontró, ¿no? Qué curioso, qué pintoresco. Efectivamente, la cosa no acaba aquí. Seguimos escuchando a Javier Sierra. Espera, bueno, lo escuchamos y ahora te digo la reflexión. Vale.
El toro mecánico, saben ustedes que en toda fiesta americana tiene que haber un toro mecánico, de estos que uno se sube y a ver si aguanta, ¿no? El toro mecánico también era un marciano. Los perros de la calle, las mascotas, iban todos con sus antenitas de colores y tal. Era maravilla. Yo fui con el equipo de rodaje, con mi hijo Martín, que estaba fascinado con aquella historia, y con mi mujer diciendo, pero tú, ¿a dónde me has traído? Bueno, la verdad es que para mí fue una gran lección y por eso escribí esa aportación para el libro, porque de alguna manera no vi crecer en esos años la información sobre el fenómeno. No sabemos más en 2019 que lo que sabíamos en 1991 de lo que realmente ocurrió en Roswell. Lo que vi crecer, lo que he visto crecer, es el mito. Y eso es una lección importante, porque en torno a muchos de estos temas que a nosotros nos fascinan, lo que crece con verdadera potencia es el mito por encima del conocimiento. Y es algo que nosotros, como gente que nos interesan estas cosas, nos lo debemos hacer mirar, ¿no? Aunque seamos escépticos, aunque vayamos así como diciendo, bueno, esto ya nos lo sabemos. Incluso los serios y formales terminan contribuyendo a que el mito crezca, porque el mito se alimenta de todo, del escéptico y del creyente. Y eso yo creo que es una reflexión importante que está en la lectura no ya de mi aportación, que es anecdótica, sino en la de todo lo que está en este libro de Hay otros mundos. Curioso lo que contaba y cómo eso, un hecho misterioso, hace que cambie una sociedad, un pueblo, y que se dediquen a una cosa concreta, partiendo ya de que aquello si fuera cierto o no fuera cierto, lo de Roswell, si cayeron extraterrestres o no, y cómo estos temas nuestros están influyendo en muchos, o han influido en muchos sectores, como nos contaba ahora también José Luis Cardero, detrás de los nazis, todo este asunto, ¿verdad? Sí, que bueno, además José Luis Cardero, me encanta. Era Olivia, nuestra amiga Olivia, era muy fan de José Luis, efectivamente, y he disfrutado mucho lo poco que he podido escuchar, pues estaba ahí con la compañera Rosa, ¿no? Cogiendo llamadas. Y sí, bueno, siempre es un placer escuchar a Javier Sierra, lo bien que lo explica, ¿no? Y como él cuenta eso, ¿no? Que el mito se alimenta de todo, de la parte más escéptica y de la parte menos escéptica, ¿no? Independientemente de lo que creamos o lo que dejamos de creer, todo forma parte de ese mito de Roswell, que se ve materializado de forma cristalina en esa nueva visita que hizo. Además, también se vino a la presentación con Martín, con su hijo, también le hice intervenir un poco y él decía que alucinó, ¿no? Con todo lo que se encontró allí y lo vivió de una forma muy, muy particular, ¿no? Hay más voces que van a salir, un compañero como Manuel Carballal que también colabora en el libro, ¿verdad? Sí, uno de los favoritos de los oyentes de Espacio en Blanco, Manuel Carballal, no solamente tiene un capítulo súper interesante de un asunto del que algún día podríamos hablar en Espacio en Blanco, bueno, imagino que ya se ha hecho en cientos y cientos de programas en alguno de ellos, ¿no? Como es el tema de las sectas constructivas. Que cuando se habla de sectas, ¿no? Los oyentes dicen, como que dan mal rollo, como que ya se retraen, ¿no? Por esa carga peyorativa o negativa que tiene la palabra secta. Claro, hay sectas destructivas, pero también las hay constructivas, que es el capítulo que hace Carballal, ¿no? Y ahí también, además, hace el prólogo del libro. Y él remarca algo muy interesante de lo que habitualmente no se suele hablar, como es la espiritualidad social. Bueno, yo casi que me callo y damos paso a Carballal, que también ha hablado un tal Miguel Blanco por ahí. Escuchamos. Algo en lo que creíamos, que es que no existe más espiritualidad que la social. O sea, a mí que alguien se pase 800 horas haciendo psicografías para decirnos amor, 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 y luego va a mordiscos unos con otros, no me vale de nada, ¿no? Entonces nos ocurrió a un grupo de zumbaos en La Coruña organizar un congreso a lo bestia, benéfico, sobre estos temas. Creo que fue la primera vez que se hizo. Y como ha ocurrido con este libro, como ha ocurrido con todas estas personas que están aquí, nadie dijo que no. Cuando yo le planteé, porque no teníamos un duro, no teníamos patrocinadores, no teníamos local, o sea, fue un disparate. Y cuando llamo a Germán de Argumosa, por ejemplo, le digo, oye, es que quiero que te vengas a La Coruña, no te vamos a pagar nada, vas a dormir en un hostal. No, a Benítez se pagó el viaje y el hotel. Carrión se pagó el viaje y solo le pagamos el hotel. Miguel Blanco se quedó a dormir en mi casa. O sea, todos fueron, arrimaron el hombro de una forma alucinante, ¿no? Y conseguimos además, algún día lo contaré, trolear a los videntes de Galicia para que pagaran ellos el local pero bueno, la cosa salió muy bien y todo el dinero que se recaudó daba igual para donde fuera, porque lo importante, lo que queríamos hacer, y en eso Fernando Jiménez del Oso nos apoyó mucho en aquel primer congreso, dar una idea, no para que alguien cogiera el relevo, que se pueden hacer cosas desinteresadamente por estos temas.
lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y con David Cuevas ahora hablando de tiempos mágicos. ¿Se dormía cómodo en casa de Manuel? Prefiero no hacer comentarios. Siempre se dormía bien. Si luego, si quieres, lo comentamos después del micro, que yo tengo esa experiencia. Vale, lo comentamos. Me acuerdo de aquel congreso, lo bonito que era y el ejemplo que se daba y se dio, ¿no? Que bueno, aún sigue todavía por ahí. Qué bonito esto de la espiritualidad social, ¿verdad? Sí, señor. Hay más voces. Fernando Rueda, ¿no? Más voces. Uno de los bloques es sobre periodismo de investigación. Y yo no pude resistirme a meter también el tema del espionaje, que es uno de los asuntos también favoritos de los oyentes de Espacio en Blanco, ¿no? Y claro, teníamos que contar con el periodista español que quizá más sepa sobre el tema de los servicios secretos, de los espías, como es Fernando Rueda. Bueno, pues a él le pedíamos un audio para Espacio en Blanco para que nos explicara un poco en qué consistía esta aportación que hace a Hay otros mundos, pero están en este. Y bueno, pues esto es lo que nos contaba. Mi contribución al libro Hay otros mundos, pero están en este, que coordina mi amigo David Cuevas, habla de algo que es lo lógico en mí, ¿no? Que es el mundo del espionaje, el mundo del misterio, de las historias desconocidas, del periodismo de investigación. Ahí relato tres historias. Una de ellas arranca con la venta de armas de una forma ilegal a Irak. Hay una segunda historia sobre drogas, sobre espías cubanos que en España mantenían una relación con el cártel de Medellín, supuestamente para financiar a Fidel Castro, en realidad para financiarse a ellos mismos, ¿no? Y hay una tercera historia que a mí me gusta mucho, que es la historia de cómo el servicio secreto puede llegar a hundir a un empresario. Historias de espías rodeados de misterio, que es lo que yo he hecho siempre y lo que creo que a la gente de alguna forma le gusta. David, la cantidad de cosas que uno puede, nos lo dicen muchos oyentes, ¿no? Descubrir leyendo libros como Hay otros mundos, pero están en este, Hay otros mundos, o escuchando programas de este tipo, ¿no? La cantidad de cosas que se están redescubriendo, reinventando la historia, reescribiendo la historia, contando cosas como esas, ¿no? Investigaciones que no han salido, no habían salido a la luz y están saliendo ahora o salen gracias a gente como tú, como vosotros. Sí, bueno, en este libro hay un poco de todo. Hay historias que son inéditas, la mayoría de ellas, y otras que digamos que están ampliadas o revisadas, ¿no? Es muy interesante, Javier lo definía muy bien, es una especie de fotomatón de cierta parte, digamos, bajo mi humilde opinión, ¿no? Como coordinador, que aporta algo real e interesante a esto del misterio, ¿no? Algo desconocido, algo que se ha buscado, en lo que se ha indagado directamente, ¿no? En el tema de los ovnis, por ejemplo, hay tanto capítulos relacionados con los ovnis antes de los ovnis, como los ovnis y la ciencia, o como esos casos ovni más contemporáneos, ¿no? Y también hay un par de bloques que tienen que ver con los viajeros de lo insólito, que ahí estás tú, precisamente, y otro bloque relacionado con la arqueología. Son dos bloques casi que se dan la mano, que no se metieron en uno solo porque si no serían demasiados capítulos, ¿no? Quisimos hacer algo más o menos ecuánime, con una media de 5 o 6 capítulos por bloque, en el que hay un tipo, bueno, genial y muy querido por todos los oyentes de Espacio en Blanco, como es Jesús Callejo, ¿no? Que dentro de un poquito estará con nosotros, seguramente contándonos algo parecido a lo que cuenta. Y déjame que te diga, te saludan desde Cuenca, en Ecuador, desde Córdoba, en Argentina, desde Chile, desde Panamá, Raquel Morales, y desde Houston, en Texas también. Tenemos mensajes también para ti. Gerardo Villalobos. Vale. ¿Escuchamos a Jesús Callejo? Sí, fíjate qué interesante. Arqueología psíquica. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es lo que es? Pues vamos a escuchar a Callejo, que lo explica como si fuera Morgan Freeman. Hola amigos. Bueno, ante todo decir que fue un privilegio colaborar en Hay otros mundos, pero están en este, pues por la cantidad y la calidad de profesionales que llegó a aglutinar David Cuevas y por el fin solidario que tiene la obra. Bueno, el artículo mío, el texto mío, pues va de arqueología, porque siempre me ha interesado la arqueología psíquica, que además utiliza una serie de métodos, de sistemas muy llamativos, muy heterodoxos, como la psicometría, la radiestesia, los sueños premonitorios o la percepción extrasensorial. Y todo ello para descubrir restos de huesos o templos perdidos y antiguos de civilizaciones de las que prácticamente no tenemos constancia y que abren una ventana al pasado de la humanidad. Bueno, pues eso es lo que he intentado hacer, contribuir con las investigaciones, las pocas investigaciones que se han hecho en arqueología psíquica, esa otra arqueología, como titulé mi artículo,
y que creo que es la arqueología del futuro, cuando le empecemos a dar importancia a los poderes de la mente y a esas otras capacidades sensoriales y extrasensoriales que tiene el ser humano. Yo creo que sabremos un poquito más de nosotros mismos, un poquito más de nuestro pasado y un poquito más del mundo en el que vivimos, que nunca está de más. Bueno, amigos, os mando un fuerte abrazo profundo y, en este caso, arqueológico. Un compendio, un resumen de multitud de personajes del mundo del misterio y del mismo misterio en nuestro país, en el mundo. Hay otros mundos, ¿no, David? Efectivamente, las piedras de Ica, la gran pirámide de Keops, una guía espiritual para escépticos, Acámbaro, Paititi, las escaleras de la muerte. Miguel, ¿esto qué es? No me acordaba yo lo que había escrito. Las escaleras de la muerte son los Ghats de Pasupatinat, me parecía, así se llamaba, en Benares, donde creman a los muertos, que es una vivencia increíble. Sí, además que la cuentas en primera persona con tus amigas, las ratitas. Entre otras cosas. Había muchos animales amigos míos allí. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues invitamos a la gente a que le eche un vistazo. Y hay un bloque, hay uno de sociología del misterio, hay otros de mitos, leyendas y enigmas del mundo, y hay un bloque que a mí es casi que mi ojito derecho, después de cine y sus misterios también, que es muy interesante, como es el de la parapsicología científica y en la universidad, en la que hemos incluido, por primera vez en muchísimos años, se incluyen trabajos de investigación en laboratorio, en entornos controlados, por psicólogos, doctores en psicología, médicos, muy interesante, sobre percepción extrasensorial, sobre psicofonías, algo que no se había publicado previamente y que creemos que es súper chulo, porque son publicaciones en revistas científicas de revisión por pares, que esto suena como un poco a chino, ¿verdad? Pero es muy diferente a lo que se nos tiene acostumbrado en lo que respecta a la divulgación de lo que se ha contado siempre como parapsicología en el mundo del misterio. Entonces queríamos ofrecer esa otra parapsicología, digamos, científica. De hecho, nace como tal en la Universidad de Duke hace ya prácticamente un poco menos de un siglo, y queríamos precisamente pues materializar ese tipo de trabajos de ese estudio en laboratorio, ¿no? Enhorabuena por el trabajo. No solemos hacer presentaciones de libros, pero en este caso yo creo que merecía la pena por la cantidad de personas que hay involucradas y por esa cuestión de ayuda humanitaria, solidaridad que hay. Vas a hacer presentaciones, ¿no? Sí, mira, cuento rápidamente. Hace poco estuve aquí en Espacio en Blanco un invitado muy interesante, Christian Puig, ¿sí? Este policía que ha investigado varios misterios con ese libro que se llama Tras la pista del misterio. Bueno, pues nos hemos liado la manta a la cabeza y como nos gusta innovar, vamos a hacer una mini gira de presentaciones conjuntas. Él va a presentar su libro, Tras la pista del misterio, y yo el mío de Los sin rostro, que es un libro del que hablamos aquí en Espacio en Blanco. Y mira, vamos a estar en diferentes ciudades. Concretamente vamos a estar en Cuenca, Valencia, Alicante y Murcia. Muy prontito, el próximo lunes 4 de abril estaremos en Cuenca, en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública del Estado, a las 7:30 de la tarde. Esto está en la Glorieta González Palencia número 1, y nos acompañarán los amigos Miguel Ángel Linares y Sella Gutiérrez. Al día siguiente, martes 5 de abril, estaremos en Valencia, más concretamente en la primera Libros, a las 7 de la tarde, en la calle de Guillem de Castro 106, y nos acompañarán Jacques Fletcher y Salvador La Roca. Al día siguiente, miércoles 6 de abril, estaremos en Alicante, en la librería 80 Mundos, a partir de las 7 de la tarde, en la avenida General Marvá 14, junto a Elena Merino y Verónica Lillo. Y acabamos la gira el jueves 7 de abril, en la librería Educania, a partir de las 7 de la tarde, en Murcia. Esto está en la calle Sociedad número 10, muy cerquita de la catedral, y nos acompañarán dos clásicos de misterio, como son Joaquín Abenza y Próspera Muñoz. Os vais a hacer una gira increíble. Te tengo que despedir. ¿Forma de contacto contigo? Pues mira, para cualquier dato, cualquier cosa, un correo electrónico, davidcuevas_en_blanco@gmail.com, y luego en Twitter estoy como @decuevasc, y en Instagram, que es lo que usa todo el mundo, está todo el mundo loco con Instagram, pues estoy como David Cuevas Insta. Hay cualquier duda que tengáis, lo tengo abierto, me preguntáis, me contáis vuestros casos. Un placer, como siempre. Igualmente, Miguel. Cuídate mucho, seguimos, ¿vale? Vale, seguimos. Y ahora hablamos de cómo se duerme en el sofá de Carballar. Vale. Pues muy bien, muy bien. Sí. Muy animada con el programa. ¿Redes sociales tranquilas hoy o han estado? No, tranquilas nada. Cuando viene José Luis Cardero, las redes nunca están tranquilas. Muchas felicitaciones en el programa, muchos saludos desde fuera
de nuestras fronteras, que, bueno, por ejemplo, Stephanie Thompson se nos ha sumado hoy al programa desde Austria, y desde Uruguay nos escribe Silvia Silveira, que ya es vieja conocida del programa. También desde Colombia, Sandra Luna, y Luis Valderas desde San Antonio, desde Chile. Pero ya te digo que ha sido muy seguido la entrevista con José Luis esta noche. Estamos preparando programas especiales, todavía no podemos decir nada, pero que se preparen nuestros oyentes, ¿verdad? Lo que sí podemos decir es que la semana que viene Espacio en Blanco durará solamente 1 hora porque coincide con el cambio horario. El cambio de hora. Ya estamos en primavera hoy, es el primer día de primavera y hay un programa especial que no tenéis que perderos la semana que viene. Eso es. ¿Ganadores? Los ganadores de esta noche son Ignacio Riesgo, Mari Carmen Montero, Javier Vidal, Neus Comellas y Juanpe Caravante. Tenéis que mandarnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es. Y recordar, Miguel, que la semana que viene, como el programa durará solamente 1 hora, pues no habrá sorteo. Vale, gracias. Feliz semana. Igualmente. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer, ¿verdad, David? Pasar este tiempo juntos. Bueno, ya sabes que sí. Por cierto, programas especiales de Espacio en Blanco, esos me apunto, ¿eh? Vale. Nuestro recuerdo y solidaridad para toda la gente que está sufriendo esa guerra que está en Europa. Ojalá que con la primavera llegue la paz a Europa y al resto del mundo. Hay un montón de guerras que están silenciosas y no las conocemos. Nuestros mejores deseos para todos. Os dejamos con nuestros compañeros Carlos Bonilla y Jesús Luis Aragón y las noticias de las 4, y las gracias a unos amigos que han venido a vernos desde Barcelona. Espero que hayáis disfrutado del programa. Y ahora, casi cerca, bueno, en Barcelona y por toda la costa, una canción mítica que ha marcado a multitud de personas. Con esa música os dejamos y luego a hombros de gigantes mientras recogemos todas nuestras cosas. Feliz semana, nos vemos. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.